Dios les bendiga. En esta tarde vamos a ver ahora la tema sobre la unidad y están en Filipenses del 1:27 al 2:18. Vamos a darle lectura, está muy bien explicado. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Qué hermosa es esta palabra, es sobre la unidad, y aquí nos habla cómo debemos crecer en la unidad. Vivir dignamente el Evangelio implica estar firmes en la unidad, despojándose cada uno de orgullo y rivalidades, y buscar el bienestar del hermano con toda humildad. En todo esto, el creyente debe seguir el ejemplo de Cristo, el cual se despojó de todos sus derechos como Dios para humillarse como siervo hasta la muerte, y por eso fue enaltecido de nuevo. Y seguir tal ejemplo demanda mucho
esfuerzo por parte del creyente, aunque es también la obra de Dios en él. Al dejar de murmurar y discutir cosas vanas, damos valor al creyente, al Evangelio, y mostramos que nuestra fe aceptada ha sido aceptada por Dios, porque si no seguimos ese ejemplo de Cristo, sería mucho que decir que a lo mejor no hemos sido aceptados por Cristo, a lo mejor no lo hemos aceptado como Él quiere, ¿verdad? Que Él dejó todo, dice que se despojó de su gloria que tuvo antes de que viniera a encarnarse, que se despojó todo por amor a nosotros, y a veces nosotros no nos queremos despojar ni siquiera tantitito de un poquito de tiempo de algo mal que estemos haciendo, sino nos aferramos a este mundo, nos aferramos y no queremos realmente despojarnos de toda la malicia, de toda la maldad, para seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué realmente es importante mantener la unidad? Porque si nosotros no mantenemos la unidad, difícilmente va a ser que se crezca la iglesia, se crezca, porque dice también que la palabra de Dios tiene que ser, ahora sí que un ejemplo a seguir. Tenemos que dejar todo, y Cristo en la cruz destruyó la enemistad, los pleitos, las iras, el orgullo, la vanidad. Todos los creyentes son uno en Cristo, y Cristo no está dividido. Mantener divisiones y hostilidades en la congregación es negar el poder de la cruz frente al mundo. O sea que si nosotros como hijos de Dios no dejamos que la unidad crezca, estamos negando el poder de Dios, el poder del Evangelio. Y realmente, ¿cuáles son las actitudes que destruyen la unidad y cuáles son las que lo promueven? Aquí lo que los destruyen, pues es el egoísmo, el orgullo, la contienda, los pleitos, las enemistades y el descontento. Nada les parece, todo está mal. A veces nada más lo que ellos hacen está bien, todo lo que hacen los demás no. Entonces eso lo destruye el poder del Evangelio. Y la unidad es humildad, el amor fraternal y el servicio la promueven. Promueven esa unidad, que nos unamos para trabajar, para hacer esto, para ayudar a tal persona, para predicar el Evangelio, para comprarles material, para todo. Tenemos que unirnos. Y realmente aquí, en los versículos que leíamos, también hay un veredicto de Dios sobre lo que hizo Jesús, porque Él se despojó de toda la gloria, de todo lo que tenía en la cruz, en el cielo, y en la cruz ahí se despojó de todo y se hizo siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a usted y a mí. Entonces es lo que nosotros debemos de valorar, el servicio que hizo Cristo, el trabajo que hizo Cristo, todo, y de seguir su ejemplo. Jesús fue, y ahí es donde viene la exaltación. Nosotros no nos debemos de exaltar ni jactar de que somos esto. Nosotros somos simplemente unos servidores de Dios, y el que nos va a exaltar otra persona, nunca nosotros mismos, porque eso los tira a grandes siervos de Dios por el orgullo, por el ego. Entonces vemos que nosotros debemos así que predicar con humildad, con unidad,
y que no, la exaltación vendrá cuando Dios quiera, y si no quiere, tampoco nosotros tenemos que seguir trabajando por amor a Él, no porque queramos algún beneficio o que ser exaltados, ser reconocidos, tener fama, no, ese es el enemigo. Entonces nosotros tenemos que buscar la unidad y buscar la imagen de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, el cual nos ayuda a nuestros esfuerzos, y ahí es como después vamos a ser exaltados, o por lo menos con la salvación que nos ha dado, yo creo que con eso es más que suficiente, ¿verdad? Entonces aquí es cuando él fue exaltado, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de nuestros derechos como cristianos dejar al lado para mantener esa unidad? Aquí son muchos, pero vamos a mencionar unos que sí impiden la unidad. Debemos negarlos. Por ejemplo, insistir en el derecho de tener y expresar nuestras propias opiniones. Hay veces que nos tenemos que quedar callados, ¿sí? De ser dignos de consideración, de ser respetados y amados, de recibir justicia. Son derechos que podemos tener, pero hay veces que tenemos que negarlos para no ofender o no sufrir, o que alguien se pueda dañar a un miembro nuevo, a un miembro que empieza, se puede caer, puede tirar, si nosotros no tenemos ese cuidado, ¿sí? Y también, ¿cuáles son algunas causas de divisiones en nuestras congregaciones? ¿Cómo podemos resolverlas? Realmente aquí, pues, son las enemistades ahora sí que personales, congregacionales. Debemos de, pues los que mencioné antes: el egoísmo, orgullo, contiendas, egos, que porque a mí no, porque él sí, porque él empieza apenas y ya está dirigiendo y yo no. Es que eso es Dios, eso es lo que Dios tiene que hacer. Si Dios se le facilita un don, tiene un don, un talento, pues adelante. Si a mí tengo el talento nada más de barrer, pues gloria a Dios, en eso puedo servir al Señor. Pero tenemos que ser, a veces, quedarnos callados para que no dañar a los demás. Y así como tenemos que buscar hacer como Cristo. Y así podemos ayudar a la evangelización con la unidad y en las congregaciones. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Una expresión práctica de este poder es la unidad, el amor fraternal. Divisiones, rivalidades, todo, etcétera, son negaciones del poder del Evangelio, y ahí estamos negando. Si hacemos tales cosas, estamos negando el poder de Dios, el poder del Evangelio. Entonces aquí nosotros tenemos que tener ese amor, esa comprensión, y también cómo resolverlos. En Mateo 18, no lo voy a leer mucho, ahí nos dice que cómo vamos a perdonar al hermano, al que nos ofendió. Si nos ofendió una persona, vayamos y tratemos de arreglar las cosas, ¿sí? Si él lo acepta, pues se dice que hemos ganado a ese hermano. Si no quiso, pues vayamos con un testigo. Y así, en boca de uno o dos testigos, se aclara la situación. Y si no está muy renuente y no quiere, se da como incrédulo a la iglesia. Porque si es creyente, debe de haber ese amor fraternal, esa unidad. Y entonces, ¿cómo vamos a no perdonar a nuestro hermano si nosotros, ¿dónde estaría el amor?
Entonces es lo que tenemos que nosotros buscar, primeramente el amor de Dios y así amar a nuestros demás hermanos como Cristo amó a nosotros y Él entregó todo. Él dio hasta su vida y a nosotros no están pidiéndonos que le demos, que nos quiten la vida para eso, sino simplemente que los amemos como Cristo amó, como Cristo nos amó, porque por amor a nosotros, dice en Juan 3:16, que Él amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Entonces, no le busquemos por buenas obras, por vanagloria, por religiones, por cualquier cosa, sino que el único camino se llama Jesucristo. Amén. Y los dejo con esa reflexión y mediten en eso, lean su Biblia y con eso va a crecer en unidad. Amén. Que mi Dios me los bendiga.